¿Estás preparado para escuchar varios relatos de terror? Periodista independiente, durante años he recorrido México en busca de historias que no llegan a las grandes audiencias, pueblos olvidados, tradiciones que desaparecen, conflictos que nadie quiere documentar, pero jamás imaginé que un viaje de rutina a la frontera entre Guerrero y Oaxaca cambiaría mi vida para siempre. Estoy aquí para contarlo porque sé que si no lo hago, esa experiencia se quedará clavada en mi mente como una espina que no puedo arrancar. Voy a hablarles desde un pueblo al que casi nadie llega, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde las sombras son más densas que en cualquier otro rincón que haya visitado. Un pueblo que, si me preguntan, ni siquiera debería existir. Todo empezó con un rumor. Había oído hablar de comunidades remotas en la sierra que vivían casi en completo aislamiento, alejadas de la modernidad y del resto del país. Se decía que algunos de estos pueblos mantenían prácticas antiguas, incluso ritos y costumbres que habían desaparecido en otros lugares. Como periodista, esa historia me intrigó. Llegar no fue fácil. Desde la Ciudad de México viajé en autobús hasta Chilpancingo y de ahí seguí por carretera hacia las montañas. La ruta se hacía cada vez más peligrosa, con curvas cerradas y barrancos profundos que parecían tragarse los vehículos. Los pueblos se iban haciendo más pequeños y más pobres a medida que avanzaba. Finalmente, en una fonda de mala muerte, un hombre me dio la pista que necesitaba. El pueblo que buscas, dijo con un tono que me hizo dudar de mis propios planes. No te recomiendo ir, la gente de ahí no es como los demás, no les gustan los forasteros. ¿Por qué?, pregunté. El hombre solo se encogió de hombros. Dicen que guardan algo que no quieren que nadie vea. Esas palabras bastaron para alimentar mi curiosidad. Al día siguiente conseguí un aventón en la parte trasera de una camioneta que llevaba víveres a comunidades rurales. Tras varias horas de camino por brechas de tierra y lodo, llegamos al borde de un barranco donde se extendía un paisaje de montañas cubiertas de neblina. Ahí al fondo del valle estaba el pueblo. Cuando entré me recibió el silencio. Era un lugar pequeño con casas de adobe y techos de lámina oxidada. Había algunas personas en la calle, pero en cuanto me vieron se apartaron, cerraban las puertas con rapidez y evitaban mirarme a los ojos. Incluso los niños, que suelen ser los más curiosos, desaparecían tras las esquinas. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado de secretos. Intenté hablar con algunos vecinos, pero nadie quería responder, solo me observaban con desconfianza y algunos murmuraban entre ellos mientras me alejaba. Finalmente, un anciano que vendía frutas me dirigió unas pocas palabras. No hay nada para usted aquí, señor, debería irse. Solo estoy de paso, dije intentando sonar amistoso. ¿Qué hacen aquí para vivir? El anciano me miró fijamente. Aquí no vivimos, solo estamos. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Esa noche conseguí alojamiento en una pequeña posada que parecía más bien una casa familiar. La dueña, una mujer mayor con rostro serio, apenas pronunció una palabra mientras me entregaba la llave. Me indicó mi habitación y desapareció sin despedirse. A la mañana siguiente salí a explorar el pueblo. Noté algo extraño. Había varias zonas cercadas con ramas y piedras, como si quisieran impedir el paso. Nadie se acercaba a esos lugares. Cada vez que me aproximaba, los pocos aldeanos que veía desviaban la mirada y se alejaban rápidamente. Una de esas zonas llamó especialmente mi atención. Era un camino que se internaba en el bosque, flanqueado por árboles retorcidos y cubiertos de musgo. No había carteles ni señales, pero todo en ese sendero parecía gritar: no entres. Por supuesto lo hice. El bosque era denso y húmedo, el suelo estaba cubierto de hojas secas y el aire olía a tierra mojada. Caminé durante un par de horas sin encontrar nada fuera de lo común, hasta que el sendero empezó a descender hacia una especie de cañada. Fue entonces cuando vi las primeras marcas. Había símbolos tallados en los árboles, formas geométricas y figuras humanas deformes. Algunos parecían representar rostros, pero sus expresiones eran torcidas, como si estuvieran gritando o llorando. Seguí avanzando cada vez más intrigado. Al llegar al fondo de la cañada encontré una construcción antigua casi oculta entre la vegetación. Parecía un altar de piedra cubierto de musgo y enredaderas. Había velas apagadas y ofrendas marchitas esparcidas por el suelo, frutas podridas, restos de comida, figuras de barro rotas. Pero lo que más me inquietó fue una pequeña caja de madera colocada en el centro del altar. Me acerqué y la abrí. Dentro había un montón de cabellos humos. De repente sentí que alguien me observaba. Miré a mí
alrededor pero no vi a nadie. Sin embargo esa sensación no desapareció, era como si el bosque estuviera vivo vigilándome desde las sombras. Decidí regresar al pueblo antes de que oscureciera. Cuando llegué algo había cambiado. Los aldeanos me miraban con miedo y desprecio, como si supieran lo que había hecho. La dueña de la posada me recibió en la puerta con una expresión severa. ¿Dónde estuvo?, preguntó. No respondí. Se lo advertí, dijo cerrando la puerta atrás de mí. Hay lugares que es mejor no visitar. Esa noche mientras intentaba dormir escuché pasos afuera de mi habitación. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero luego los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Un susurro se coló por la rendija. No debiste abrir la caja al amanecer. Decidí irme. Mientras caminaba hacia la salida del pueblo vi a un grupo de personas reunidas cerca de una fogata. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas palabras. No está listo, debe quedarse. Me giré y vi que me miraban. Uno de ellos, un hombre joven con el rostro cubierto de hollín, sonrió levemente. ¿Usted ya es parte de esto? No respondí, solo aceleré el paso y seguí caminando sin mirar atrás. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que encontré en ese pueblo. Intenté buscar información sobre él, pero no aparece en los mapas. Lo único que sé es que desde entonces he recibido cartas sin remitente. Todas contienen un solo mensaje: regresa. Y cada vez que cierro los ojos veo esa caja de madera. Después de aquellas cartas anónimas intenté continuar con mi vida. Me convencí de que todo había sido una mezcla de paranoia y sugestión. Quizá lo del pueblo fue solo una tradición que no comprendí, una práctica ancestral que los aldeanos intentaban proteger del mundo exterior. Pero entonces las cartas empezaron a llegar con más frecuencia. Primero fue una cada 2 semanas, después una por semana, luego casi a diario. El mensaje siempre era el mismo: regresa. Pero las cartas tenían algo más. En algunas había mechones de cabello negro pegados con cera, en otras marcas hechas a mano que parecían los mismos símbolos que vi tallados en los árboles del bosque. Me negué a abrirlas, pero la presión comenzó a afectarme. Empecé a revisar antes de acostarme, a mirar por la ventana en busca de rostros desconocidos. Y una noche sucedió lo peor. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no entendía que me había despertado hasta que lo escuché: golpes suaves pero constantes en la ventana de mi departamento. Tap, tap, tap. Salté de la cama y me acerqué con cuidado sin encender la luz. Al asomarme por la cortina no vi a nadie, pero al bajar la mirada vi algo que me heló la sangre. Sobre el alféizar de la ventana alguien había dejado una pequeña caja de madera. Parecía idéntica a la que había encontrado en el altar del pueblo. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me quedé parado ahí con la cortina entreabierta sin atreverme a tocar la caja. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica: cómo había llegado hasta ahí, quién la había traído, cómo sabían dónde vivía. Tomé el teléfono y marqué a un amigo, Eduard, que vivía a unas calles de distancia. Martín contestó con voz adormilada: ¿qué pasa? Necesito que vengas a mi casa, dije, tratando de mantener la calma. Por favor, es urgente. A esta hora. ¿Estás bien? No estoy bien. Eduardo llegó unos 25 minutos después. Cuando abrió la puerta me encontró sentado en el sofá con la caja de madera sobre la mesa de centro. No la había abierto. ¿Qué es eso?, preguntó frunciendo el ceño. Algo que traje de un pueblo. Intenté explicarle lo que había sucedido en mi viaje, pero mientras hablaba me daba cuenta de que la historia sonaba absurda. La caja, las cartas, los símbolos, todo sonaba como una fantasía loca. Eduardo se sentó frente a mí y miró la caja con detenimiento. ¿Ya la abriste? No. Entonces hagámoslo. ¿Estás loco?, exclamé con un tono más alto de lo que pretendía. No sabemos qué hay ahí dentro, precisamente por eso, dijo. Tranquilo, no vas a descansar hasta saberlo. Sacó una navaja que llevaba en el llavero y cortó la cera que sellaba la tapa. La abrió lentamente y ambos contuvimos el aliento. Dentro había algo que no esperaba. No eran cabellos ni frutas podridas ni figuras de barro. Era una fotografía. La foto estaba descolorida, como si hubiera estado expuesta al sol durante mucho tiempo. Mostraba un grupo de personas de pie frente a lo que parecía una iglesia antigua. Reconocí el lugar de inmediato. Era el pueblo, pero lo que realmente me heló la sangre fue que al fondo, entre los aldeanos, había un rostro conocido. Mi rostro. Me llevé la mano a la boca tratando de contener una exclamación. ¿Qué demonios?, murmuró Eduard mirando la foto de cerca. ¿Ese eres tú? No puede ser, dije sacudiendo la cabeza. Esto no tiene sentido. Pero allí estaba, no había duda. Era yo, vestido con ropa vieja, de pie entre los aldeanos con una expresión seria y distante, como si hubiera estado viviendo en ese pueblo por años, pero yo nunca había visto esa
Foto. Durante los días siguientes intenté buscar alguna explicación. Llamé a contactos que tenía en Guerrero y Oaxaca preguntando si alguien sabía algo sobre ese pueblo. Nadie parecía haber oído hablar de él. Incluso intenté ubicarlo en los mapas, pero no aparecía por ningún lado. Mientras tanto las cartas seguían llegando. El mensaje cambió. Ahora decían: ya eres uno de nosotros, no puedes escapar, regresa al lugar que te pertenece. Y cada vez que veía esas palabras sentía que algo se rompía dentro de mí. Finalmente tomé una decisión: volvería al pueblo. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando, por qué me habían elegido y qué significaba todo aquello. Le pedí a Eduard que me acompañara, pero se negó rotundamente. Martín, esto es una locura, no sabes lo que estás haciendo. Precisamente por eso tengo que hacerlo. Y así, una mañana gris y fría, tomé un autobús hacia el sur. El viaje fue largo y agotador. Cuando llegué a la sierra, la cubría las montañas como un manto espeso. La camioneta que me llevó hasta el borde del barranco era la misma que había usado la primera vez. El conductor no dijo una sola palabra durante el trayecto. Cuando bajé el camino hacia el pueblo parecía más oscuro que antes. Las ramas de los árboles se retorcían como garras y el aire olía a humedad y tierra vieja. Al llegar al pueblo noté que algo había cambiado. No había nadie en las calles, las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas cubiertas con tablas. Todo estaba en completo silencio, pero al fondo, junto a la iglesia, vi una figura solitaria. Era un hombre, estaba de espaldas mirando hacia el altar de piedra donde había encontrado la primera caja. Me acerqué sintiendo que mis pies pesaban 1 tonelada. Cuando el hombre se giró, sentí que el mundo se tambaleaba. Era yo o alguien que se parecía exactamente a mí. Te estábamos esperando, dijo con una voz que sonaba extrañamente familiar, y sin entender cómo supe que nunca saldría de ese pueblo porque siempre había pertenecido allí. Segunda historia: hace poco trabajaba como profesor en Morelia. Perdí mi puesto cuando cerraron la escuela por falta de alumnos. No era el mejor momento para quedarme sin empleo, pero cuando vi una oferta para ser maestro en un pueblo pequeño llamado San Gregorio, no lo pensé demasiado. El anuncio decía que buscaban a alguien dispuesto a trabajar con niños de primaria en rural. El sueldo no era mucho, pero me ofrecían alojamiento en la vieja casa del maestro justo al lado de la escuela. Acepté de inmediato. No tenía muchas opciones y la idea de vivir en un lugar tranquilo me parecía un cambio necesario. No tenía idea de que ese lugar cambiaría mi vida para siempre. San Gregorio estaba a unas 3 horas de Morelia. Tomé un autobús hasta el pueblo más cercano y desde ahí un viejo me llevó en su camioneta destartalada por un camino de terracería que parecía no terminar nunca. El paisaje era hermoso: cerros verdes, árboles frondosos y campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero el pueblo en sí estaba vacío. Cuando llegamos noté que muchas casas estaban abandonadas, las ventanas estaban tapiadas y las calles estaban desiertas, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Aquí vive alguien?, le pregunté al hombre que me llevaba. Pocos, respondió él sin mirarme. Los jóvenes se fueron hace años, solo quedan los viejos y algunos niños. Me dejó frente a la escuela, que era una construcción humilde con paredes de adobe y un techo de tejas rojas. La casa del maestro estaba justo al lado. Era pequeña pero suficiente para mí. Tenía una sala, una cocina y una habitación, lo básico. La directora de la escuela, doña Carmen, me dio la bienvenida. Era una mujer mayor de unos 60 años, con un rostro endurecido por los años y una voz seca. No espere mucho de aquí, joven, me dijo mientras me mostraba la escuela. Hay pocos alumnos, los que quedan están aquí porque sus padres no tienen a dónde más ir, pero es buena gente. Eso sí, no salga mucho de noche. ¿Por qué?, pregunté pensando que me hablaría de animales salvajes o peligros comunes del campo. Doña Carmen me miró con una seriedad que no esperaba, porque aquí en San Gregorio las noches son largas y a veces no estamos solos. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Solo tenía 7 alumnos, todos niños pequeños. Eran tímidos y callados, pero se notaba que querían aprender. La rutina era sencilla: clases por la mañana y luego las tardes las pasaba explorando el pueblo o leyendo en la casa, pero la sensación de vacío era constante. Cada vez que caminaba por las calles de San Gregorio me sentía observado. No veía a muchas personas, solo a algunos ancianos que se quedaban en los portales de sus casas observándome en silencio. Algunos me saludaban con un gesto de la cabeza, pero ninguno parecía dispuesto a conversar. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, me encontré con un hombre mayor que estaba sentado en una banca. Vestía un sombrero y llevaba un bastón de madera. Usted es el nuevo maestro,
Preguntó si así es Sebastián Vargas. El hombre asintió lentamente. Ya le contaron sobre el pueblo a que se refiere. El viejo se inclinó un poco hacia adelante. Hace años aquí mucha gente, pero todo cambió cuando la desgracia cayó. Sobre San Gregorio, ¿qué desgracia? El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la iglesia que estaba al final de la calle con su campanario torcido. Los jóvenes comenzaron a irse, primero por el trabajo, luego por miedo, y los que se quedaron, bueno, algunos desaparecieron, otros simplemente cambiaron. No quise seguir la conversación. Pensé que solo era una de esas historias de pueblos pequeños donde las leyendas y los rumores se mezclan con la realidad, pero esa noche algo extraño sucedió. Había estado lloviendo todo el día, pero fue hasta la noche cuando la tormenta realmente comenzó. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Cerré las cortinas y me dispuse a dormir, pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz escuché un golpe en la puerta. Pensé que era el viento. Me quedé quieto esperando que cesara, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando me asomé por la ventana lo vi. Había alguien de pie bajo la lluvia. Era un hombre. Estaba completamente empapado, con la cabeza gacha y los brazos a los lados. No se movía, solo estaba ahí inmóvil frente a mi puerta. Hola, pregunté intentando que mi voz no temblara. El hombre no respondió. ¿Necesita algo? Nada. Solo el sonido de la lluvia. Por un momento pensé que se trataba de algún alce perdido o de alguien buscando refugio de la tormenta, pero había algo raro en él, algo que no podía explicar. Entonces el hombre levantó la cabeza. No pude ver su rostro con claridad por la lluvia, pero sus ojos brillaban como si reflejaran la poca luz que había en la calle. Di un paso atrás instintivamente. Está bien. El hombre no dijo nada, solo se quedó ahí observándome. Decidí no abrir la puerta. Apagué la luz y regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Los golpes continuaron cada vez más insistentes hasta que finalmente cesaron cerca del amanecer. Cuando salí a la mañana siguiente no había rastros de nadie, ni siquiera huellas en el suelo mojado. Durante el desayuno le conté a doña Carmen lo que había pasado. La expresión en su rostro cambió de inmediato. ¿Lo vio?, preguntó en un susurro, a quien doña Carmen se persignó. Al hombre bajo la lluvia. No entendía a qué se refería, pero su tono me puso la piel de gallina. Es una vieja historia del pueblo, dijo. Algunos dicen que es uno de los jóvenes que se fue y regresó cambiado. Otros dicen que es alguien que nunca logró irse y ahora busca compañía. ¿Qué quiere?, pregunté. Doña Carmen se levantó lentamente y me miró a los ojos. ¿Quiere que salgas? Esa noche volvió. La tormenta comenzó igual que la anterior y como si fuera un maldito reloj. Los golpes en la puerta comenzaron a la misma hora. Esta vez no me acerqué, pero pude verlo desde la ventana. Ahí estaba de pie bajo la lluvia, inmóvil, y esta vez había algo más. El hombre no estaba solo. Detrás de él otras figuras comenzaron a aparecer, mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, todos bajo la lluvia mirándome en silencio. Golpeaban la puerta con un ritmo constante esperando que saliera. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo. Intenté mantener la calma. Me convencí de que lo que estaba viendo tenía una explicación lógica. Quizás era un grupo de vecinos buscando refugio. Tal vez la tormenta había cortado la luz y necesitaban ayuda. Pero por más que intentara razonar, algo no encajaba. ¿Por qué no hablaban? ¿Por qué solo golpeaban la puerta en silencio? ¿Y por qué estaban bajo la lluvia como si no les importara mojarse hasta los huesos? Los golpes seguían rítmicos, persistentes como un tambor que no paraba. A medida que pasaban los minutos me sentía más ansioso. Finalmente agarré coraje y grité desde dentro: ¿qué quieren? El ruido cesó de inmediato. El silencio que siguió fue peor que los golpes. Me acerqué lentamente a la ventana y corrí la cortina solo un poco. Seguían ahí parados observando. El hombre que había llegado primero estaba al frente. Tenía la cabeza baja y su sombrero goteaba agua, pero entonces algo cambió. Levantó lentamente la cabeza y me miró directo a los ojos. Lo que vi me dejó helado. Su rostro parecía humano, pero había algo extraño en sus facciones. Los ojos eran demasiado claros, casi blancos, y su piel estaba pálida como si hubiera pasado años sin ver la luz del sol. Dio un paso hacia la puerta. Los demás lo siguieron imitando su movimiento. Ahí entendí que no iban a irse, esperaban que saliera. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama tratando de controlar la respiración. Afuera los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, más insistentes. Esta vez miré el reloj, eran las 2 de la madrugada. La tormenta seguía rugiendo. Los golpes continuaron por lo que parecieron horas hasta que finalmente todo quedó en silencio. Pensé que se
Habían, pero entonces escuché otro ruido, esta vez en la ventana de mi habitación. No quería mirar, pero la curiosidad y el miedo me ganaron. Lentamente me acerqué y corrí la cortina. Allí estaba él, el hombre bajo la lluvia. Estaba ahora frente a mi ventana mirándome fijamente. Di un paso atrás tropezando con la cama. ¿Qué quieres?, murmuréis. El hombre no dijo nada, solo se quedó ahí con el rostro pegado al vidrio y entonces sonrió. No dormí esa noche, me quedé sentado en la cama con la espalda contra la pared, esperando que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, me atreví a levantarme y salir de la habitación. Abrí la puerta principal con cuidado. No había nadie, pero en el suelo justo frente a la entrada había marcas de pisadas en el barro. No solo una, decenas de pisadas. Corrí a la escuela para buscar a doña Carmen. La encontré barriendo el patio. Cuando me vio dejó la escoba y se acercó rápidamente. ¿Otra vez?, preguntó como si ya supiera la respuesta. Sentí eran más. No solo el hombre, había otros con él. Doña Carmen se persignó y me tomó del brazo. Venga conmigo. Me llevó a su casa, que estaba junto a la iglesia. Allí en la sala me mostró un retrato viejo colgado en la pared. Mire, el retrato mostraba a un grupo de hombres y mujeres, probablemente habitantes de San Gregorio hace muchos años, y allí en la esquina de la foto estaba él, el hombre bajo la lluvia. ¿Quién es?, pregunté sintiendo un escalofrío recorrerme. Se llamaba Nicolás y fue uno de los primeros maestros del pueblo. Llegó aquí hace más de 100 años, pero algo le pasó, algo lo cambió. Me quedé mirando la foto. Nicolás parecía un hombre normal, salvo por sus ojos, esos mismos ojos claros que me habían mirado desde la ventana. Dicen que durante una tormenta como la de anoche salió a buscar a un alumno que se había perdido en el bosque. Nunca volvió, pero desde entonces algunos lo han visto esperando que doña Carmen suspiró, esperando a que alguien lo libere. Pasaron los días, pero las noches en San Gregorio seguían siendo un tormento. Cada vez que llovía los golpes regresaban, a veces en la puerta principal, otras veces en las ventanas. Siempre el hombre bajo la lluvia estaba allí. Una noche no pude soportarlo más. Abrí la puerta. ¿Qué quieres?, grité bajo la lluvia. El hombre no se movió, pero los demás, las figuras que lo acompañaban, dieron un paso adelante. No debiste abrir la puerta, dijo una voz detrás de mí. Era doña Carmen. Había venido corriendo empapada por la lluvia. Me jaló del brazo y cerró la puerta de golpe. Nunca los dejes entrar. Nunca. Nos quedamos en silencio escuchando los golpes que seguían del otro lado. ¿Qué son?, le pregunté temblando. Doña Carmen no respondió de inmediato. Son los que no pudieron irse, los que quedaron atrapados aquí en San Gregorio y ahora quieren que alguien más tome su lugar. Esa noche los golpes no pararon, eran más fuertes, más desesperados. Doña Carmen y yo nos refugiamos en la iglesia. Esto no se detendrá hasta que te vayas, me dijo. San Gregorio no es un lugar para los vivos. ¿Y usted? Ella me miró con tristeza. Yo hace mucho que acepté mi destino, pero tú aún puedes escapar. Cuando la tormenta terminó, empaques. Desde que dejé San Gregorio estoy de regreso en Morelia, pero no puedo dejar de pensar en ese pueblo vacío y en las figuras bajo la lluvia. A veces cuando llueve escucho golpes en la puerta de mi departamento. Siempre espero que sean solo los vecinos, pero no siempre estoy. Tercera historia. Soy fotógrafo independiente especializado en documentar lugares abandonados. Mi interés por capturar pueblos fantasma nació por una mezcla de curiosidad histórica y una atracción que nunca he sabido explicar del todo. Algo en esos sitios olvidados me hace sentir vivo, como si al mirar sus ruinas pudiera escuchar las historias que se quedaron atrapadas entre las paredes. He recorrido minas desiertas, haciendas en ruinas y hasta iglesias que apenas se sostienen en pie, pero ninguna de esas experiencias me preparó para lo que viví en un pueblo fantasma en Zacatecas llamado San Isidro de las Palomas. No lo encontré en los mapas, ni siquiera en foros de exploradores urbanos. Fue un viejo minero al que entrevisté en Fresnillo quien me habló de él. San Isidro fue un pueblo minero próspero hasta que se acabó la beta y la gente se fue. Me dijo, pero cuidado, hay quienes aseguran que no todos se fueron. Lo tomé como una historia más, una de esas leyendas que siempre acompañan a los pueblos abandonados, pero algo en la forma en que lo dijo me dejó inquieto. El trayecto hasta San Isidro no fue fácil. Tuve que manejar por casi 4 horas desde Zacatecas capital, siguiendo caminos de terracería que se perdían entre cerros áridos y matorrales. No había señal de celular y la única compañía eran los cuervos que sobrevolaban el desolado paisaje. Finalmente, cerca del mediodía, vi las primeras casas derruidas de San Isidro. Sus paredes de adobe y techos de lámina corroída parecían a punto de
desplomarse me detuve frente a lo que parecía haber sido la plaza principal, una iglesia sin campanario y un kiosco oxidado que desafiaba al tiempo. Saqué mi cámara y comencé a tomar fotos. El silencio del pueblo era absoluto, roto solo por el viento que hacía crujir las viejas puertas de madera. Mientras caminaba por las calles polvorientas noté que no había señales de vida, o eso pensé. Al girar una esquina vi una casa que, a diferencia de las demás, parecía habitada. La fachada estaba pintada de blanco, aunque la pintura estaba desgastada. En el patio había ropa colgada en un tendedero meciéndose con el viento. Decidí acercarme. Golpeé la puerta con suavidad, más por curiosidad que por necesidad. Después de unos segundos una mujer mayor salió. Vestía un vestido gris y un rebozo negro que le cubría los hombros. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, pero sus ojos eran lo que más me inquietó. No había en ellos sorpresa ni desconfianza, solo una frialdad inexpresiva. ¿Se le ofrece algo, joven?, preguntó con voz monótona. Buenas tardes, señora, soy fotógrafo y estoy documentando pueblos abandonados. No esperaba encontrar a nadie aquí. La mujer no reaccionó, simplemente me observó en silencio. ¿Vive usted aquí?, pregunté, incómodo por la falta de respuesta. Sí, mi familia y yo. Antes de que pudiera preguntar más, una niña apareció detrás de ella. Tendría unos 10 años, con cabello oscuro y despeinado. Sus ojos eran grandes y oscuros y me miraban con una intensidad que me puso nervioso. ¿Podría tomar unas fotos del pueblo?, pregunté, intentando romper la tensión. La mujer asintió lentamente. Pero tenga cuidado con la casa grande, dijo señalando una estructura al final de la calle. No entré ahí. Su advertencia hizo que mi curiosidad creciera aún más. ¿Por qué no?, la mujer apretó los labios. Porque ahí todavía están. Seguí recorriendo el pueblo, pero mi atención estaba puesta en la casa grande. Era un edificio de 2 pisos, más imponente que las demás construcciones. Sus ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. Había algo en esa casa que parecía atraerme. Me acerqué lentamente con la cámara lista. Al entrar, un olor a humedad y tierra invadió mis sentidos. El piso estaba cubierto de escombros y las paredes estaban llenas de grietas. Mientras exploraba la planta baja escuché un ruido, un susurro. Me congelé en mi lugar, agudizando los oídos. El sonido parecía venir del piso de arriba. Contra mi mejor juicio subí las escaleras que crujieron bajo mi peso. Llegué a un pasillo oscuro con varias puertas a los lados. Abrí la primera. Era una habitación vacía. La segunda igual, pero la tercera estaba cerrada con llave. Coloqué la oreja contra la puerta y escuché algo del otro lado, un murmullo bajo, casi imperceptible, como si varias personas hablaran en voz baja. De pronto el murmullo cesó. Retrocedí un paso, sintiendo una presencia detrás de mí. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Decidí salir de la casa con la piel erizada. Cuando regresé a la calle principal, la mujer y la niña seguían allí, pero ahora había un hombre con ellas, alto, delgado, con una barba canosa y ojos hundidos. ¿Entró a la casa grande?, preguntó el hombre sin preámbulos. Sí, solo tomé algunas fotos. El hombre me miró con una expresión que no pude interpretar. Esa casa no es para extraños. Porque el hombre se acercó hasta quedar a pocos pasos de mí. Porque algunos de nosotros nunca se fueron. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿De qué habla? El hombre me miró fijamente. Hay cosas que no deben ser molestadas. Usted ya hizo suficiente. Váyase. No necesité más advertencias. Recogí mi equipo y me dirigí a mi camioneta, pero antes de arrancar volví a mirar hacia la familia. La niña me estaba observando inmóvil y fue entonces cuando lo vi detrás de ellos, en la ventana de la casa grande. Había una figura, una silueta pálida y delgada con ojos oscuros que me miraban fijamente. Arranqué la camioneta y me alejé de San Isidro de las Palomas sin mirar atrás. Al llegar a casa descargué las fotos en mi computadora. Revisé cada imagen con cuidado, buscando detalles que pudiera haber pasado por alto. En una de las fotos de la casa grande vi algo que no había notado antes. En la ventana del segundo piso estaba la misma figura, pero lo que más me inquietó fue que en cada imagen que tomé del pueblo la figura aparecía en algún lugar en las sombras, detrás de las puertas o asomándose por las ventanas. Nunca volví a San Isidro de las Palomas, pero a veces en mis sueños veo aquella figura de ojos oscuros y sé que de alguna manera todavía me está observando. Por semanas intenté olvidar San Isidro de las Palomas, pero las imágenes que capturé me perseguían. Cada vez que revisaba las fotos, la figura en las ventanas parecía más clara, más definida. Era imposible que no la hubiera visto. Mientras
Estaba allí, intenté explicarlo racionalmente, tal vez era una ilusión óptica, un juego de sombras, pero en lo más profundo sabía que había algo más. Una noche mientras editaba fotos en mi computadora alguien golpeó la puerta de mi casa. Era tarde y no esperaba a nadie. Me levanté con cierto recelo y miré por la ventana. Era un hombre. Al abrir la puerta reconocí de inmediato sus ojos hundidos y su barba canosa. Era el hombre que vi en San Isidro. Buenas noches, Julián, dijo como si nos conociéramos de toda la vida. Mi mente se aceleró. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo había llegado hasta mi casa? ¿Puedo pasar?, preguntó. No supe qué hacer. Mi instinto me decía que cerrara la puerta y llamara a la policía, pero había algo en su mirada que me paralizaba. Finalmente asentí y lo dejé entrar. Se sentó en una de las sillas de la cocina tranquilo como si aquello fuera lo más normal del mundo. Veo que no ha dejado de pensar en San Isidro, dijo señalando mi computadora donde las fotos seguían abiertas. ¿Qué quiere?, pregunté. Intentando sonar firme, el hombre sonrió, pero su sonrisa no tenía calidez. Vine a advertirle que deje de mirar esas fotos y que no vuelva a San Isidro. Mi corazón se aceleró porque el hombre se inclinó hacia mí. Porque no todo lo que está muerto se queda muerto. Mi boca se secó. ¿Qué significa eso? El hombre no respondió de inmediato. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia la calle vacía. ¿Ha oído hablar de la fiebre del oro?, preguntó cambiando de tema de forma abrupta. Asentí lentamente. Hace más de 100 años Isidro floreció gracias a la minería. Los hombres trabajaban en las minas y las familias vivían bien, pero la avaricia envenena. Todo se volvió hacia mí. Cuando la beta se agotó, la gente comenzó a marcharse, pero algunos no querían irse con las manos vacías. Empezaron a excavar en secreto buscando oro donde ya no lo había. Guardó silencio por un momento. Fue entonces cuando apareció la peste. La peste, el hombre asintió. Una enfermedad que se llevó a casi todas las autoridades. Cerraron el pueblo, lo declararon inhabitable, pero algunas familias se quedaron. ¿Mi familia? ¿Y qué pasó con ellos?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Murieron, pero no del todo. Mi piel se erizó. ¿Qué quiere decir? El hombre me miró fijamente. La fiebre no los dejó descansar. Sus cuerpos murieron, pero algo en ellos sigue aquí, algo que no pertenece a este mundo. ¿Y por qué me lo dice a mí? Porque usted los vio y ellos lo vieron a usted. El aire en la habitación parecía volverse más denso. ¿Qué son? El hombre se acercó lentamente hasta quedar frente a mí. Son lo que queda de aquellos que nunca pudieron dejar ir su avaricia. Sus almas están atrapadas en ese pueblo y si sigue buscando ellos vendrán por usted. Sentí un escalofrío recorrerme porque yo. El hombre sonrió de nuevo. Porque usted los despertó. Después de que el hombre se fue no pude dormir. Pasé la noche revisando las fotos una y otra vez buscando alguna pista que explicara lo que estaba pasando. Pero todo lo que encontré fue esa figura en las ventanas, siempre observando al amanecer. Mi teléfono sonó. Julián Pérez, preguntó una voz desconocida. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy el agente Ramírez de la policía de Zacatecas. Estamos investigando un incidente relacionado con el pueblo de San Isidro de las Palomas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de incidente? Hace unos días un grupo de exploradores urbanos fue al pueblo. Uno de ellos desapareció. Me quedé en silencio. Los demás dijeron que vieron algo extraño en una de las casas. Una figura. Cerré los ojos. Queríamos saber si usted tiene información sobre ese lugar. No mentí, no sé nada. El agente colgó, pero mi mente seguía dándole vueltas a lo que había dicho. Alguien más había ido a San Isidro y ahora uno de ellos estaba desaparecido. No pude evitar pensar que lo que sea que vive en ese pueblo ahora había comenzado a extenderse. Esa noche antes de acostarme revisé las fotos una vez más. Había algo en ellas que no había notado antes. En cada imagen donde aparecía la figura había un detalle nuevo, algo que no estaba en la foto original. Una palabra escrita en la pared de la casa grande. Apagué la computadora y me prometí no volver a mirar esas fotos, pero en lo profundo de mi mente sabía que la historia no había terminado. Sabía que algún día San Isidro de las Palomas volvería a llamarme y esta vez no habría escapatoria. Cuarta historia. Durante años trabajé como maestro de primaria en un pequeño pueblo de Veracruz llamado San Ignacio, un lugar tranquilo rodeado por cafetales y ceibas enormes que parecían vigilar el paso del tiempo. Las tardes en el pueblo eran siempre iguales. Los niños salían a jugar a la plaza, las madres se sentaban en las bancas a platicar y los ancianos observaban desde las sombras compartiendo historias de tiempos mejores. Pero todo cambió el día que apareció él. Al principio nadie le prestó
Demasiada atención, era solo un hombre más entre la gente. Se sentaba siempre en la misma banca bajo el almendro grande con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. No hablaba con nadie, no pedí nada, solo observaba y lo hacía con una intensidad inquietante. Lo noté por primera vez un lunes por la tarde cuando terminaba mi jornada en la escuela y cruzaba la plaza para llegar a casa. Los niños corrían por el parque jugando a las escondidas, mientras las campanas de la iglesia anunciaban las 6. Fue entonces cuando vi al hombre. Estaba inmóvil en su banca con las manos cruzadas sobre las piernas. No apartaba la vista de los niños. Tenía una expresión impasible como si estuviera calculando algo. Sentí un escalofrío al verlo, pero pensé que era solo un visitante más. Los cafetales solían atraer a forasteros. Sin embargo, al día siguiente estaba allí de nuevo y al siguiente también, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. No era común que alguien pasara tanto tiempo en la plaza sin hablar con nadie. En un pueblo pequeño como San Ignacio todos se conocen y los forasteros no pasan desapercibidos, pero este hombre parecía surgir de la nada y desvanecerse al caer la noche. Nadie sabía dónde dormía ni de dónde venía. Nadie recordaba haberlo visto entrar o salir del pueblo. Con el tiempo algunos vecinos comenzaron a preocuparse. Don Raúl el panadero me lo comentó una tarde mientras compraba una bolsa de música. «Conchas, ¿ya viste al hombre del almendro?», me preguntó bajando la voz. «Si lo he visto». «¿Quién es?». «No lo sé, pero no me gusta cómo mira a los niños». Las palabras de don Raúl me dejaron intranquilo. Esa noche, mientras corregía cuadernos en la sala de mi casa, no podía dejar de pensar en aquel hombre. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba? Pasaron unas semanas sin novedades hasta que ocurrió lo que nadie esperaba. Uno desapareció. Su nombre era Luis, tenía 7 años y era uno de mis alumnos más aplicados. Su madre lo había enviado a comprar tortillas al atardecer, pero nunca volvió. La búsqueda comenzó esa misma noche con los vecinos recorriendo las calles y los cafetales cercanos con lámparas y machetes en mano. No encontraron nada. La desaparición de Luis golpeó al pueblo como una bofetada. Todos estaban conmocionados, pero lo que más aterraba era que no sería el último. Días después otro niño desapareció. Esta vez fue Marisol, una niña de 6 años que jugaba en la plaza mientras su abuela compraba pan. Fue solo cuestión de segundos. La abuela se distrajo un momento y cuando volvió la vista, la niña ya no estaba. Fue entonces cuando comenzaron las sospechas. Todas las desapariciones tenían algo en común. Los niños desaparecían al atardecer y siempre después de haber estado en la plaza. Y por supuesto el hombre del almendro también estaba allí. La gente empezó a murmurar. Las madres comenzaron a prohibirles a sus hijos salir a jugar, pero el hombre seguía apareciendo cada tarde como si nada hubiera cambiado, siempre en la misma banca, con el sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro. Observando en silencio. Una tarde después de clases decidí acercarme a él. «Buenas tardes», dije intentando sonar amigable. El hombre alzó ligeramente la cabeza pero no respondió. «¿Es usted de aquí?», insistí. «Silencio». Lo observé detenidamente. Su piel era morena, curtida por el sol. Sus manos eran grandes y fuertes con uñas sucias y llenas de tierra. Tenía un aspecto rústico, como alguien que hubiera pasado mucho tiempo en el campo, pero sus ojos, había algo extraño en ellos. Eran vacíos, fríos, como los de un animal que no siente nada. La multitud creció rápidamente. Ancianos, mujeres, niños, todos estaban allí rodeando la banca donde solía sentarse. Las miradas ya no eran de miedo sino de odio. Sabían que ese hombre había secuestrado a sus hijos, y en un pueblo como San Ignacio donde la justicia oficial nunca llegaba a tiempo, la gente no esperaba por la policía. La justicia la hacía la que esperan, gritó don Raúl con los ojos llenos de rabia. «Este hombre merece pagar por lo que hizo». Algunos hombres comenzaron a discutir sobre qué hacer con él. Otros intentaron calmar los ánimos, pero la mayoría estaba demasiado enardecida para escuchar razones. No había duda de que querían lincharlo. Yo, sin embargo, sentía que algo no encajaba. «Esperen», interrumpí poniéndome delante de la multitud. «¿Por qué no hablamos con él primero? ¿Por qué no averiguamos quién es y por qué hizo lo que hizo?». Mis palabras cayeron en saco roto. La gente no quería respuestas, quería venganza. «No tiene nada que decir», gritó una mujer desde la multitud. «Los niños son prueba suficiente». 2 hombres trajeron un tronco de madera y lo colocaron en medio de la plaza. Era el mismo tronco que usábamos para cortar leña, pero aquella noche se convirtió en el símbolo de
Una ejecución pública. Amarraron al hombre a ese tronco como si fueran a partirlo en pedazos. No podemos hacer esto, insistí desesperado. La policía está en camino, pero era mentira, la policía nunca venía a San Ignacio. Justo cuando uno de los hombres levantó un machete, el hombre del almendro habló por primera vez. Ellos me lo pidieron. Su voz era ronca, grave, como si no hubiera hablado en años. El silencio cayó sobre la plaza como un manto pesado. ¿Qué dijiste?, preguntó don Raúl. Los niños, continuó él. Hombre, ellos me pidieron que los llevara. Ninguno quería quedarse aquí. La multitud se agitó confusa. Las madres miraron a sus hijos buscando alguna señal de verdad en las palabras de aquel hombre, pero los niños no decían nada. Estaban demasiado asustados. Mientes, gritó alguien. Ningún niño se iría contigo por voluntad propia. El hombre levantó la vista y sus ojos vacíos hasta entonces parecían llenarse de una extraña emoción. Ustedes no saben lo que pasa aquí. Las palabras del hombre dejaron a todos perplejos. Algo en su tono me hizo pensar que había una verdad oculta, algo que los vecinos de San Ignacio no estaban dispuestos a admitir. ¿Qué quieres decir?, junté acercándome. El hombre me miró directamente por primera vez. Había un brillo extraño en sus ojos, como si estuviera viendo más allá de la plaza, más allá del presente. Este pueblo guarda secretos, dijo. Los niños lo saben. Ellos querían escapar. Hubo un murmullo en la multitud. Algunos comenzaron a negar con la cabeza, pero otros parecían incómodos, como si sus conciencias estuvieran inquietas. ¿De qué secretos hablas?, pregunté. El hombre permaneció en silencio por un momento y luego volvió a bajar la cabeza. No dijo más. Basta de tonterías, gritó don Raúl. Este hombre es un asesino y debe pagar. La multitud vio a agitarse, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que acababa de decir. ¿Qué quería decir con que los niños querían escapar? De que al día siguiente, cuando la plaza ya estaba vacía y la tensión se había disipado, decidí visitar a los niños que habían sido rescatados. Primero fui a ver a Luis. Su madre me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar, agradecida de que su hijo estuviera a salvo. ¿Puedo hablar con él?, pregunté. Ella asintió y me llevó hasta el cuarto. Luisito estaba sentado en la cama abrazando un muñeco de trapo. Parecía perdido en sus pensamientos. Hola, Luis, le dije sentándome junto a él. ¿Puedo hacerte unas preguntas? El niño asintió lentamente. ¿Por qué te fuiste con ese hombre? Luis no respondió de inmediato. Parecía estar buscando las palabras adecuadas. Nos dijo que nos podía llevar a un lugar mejor, dijo finalmente. ¿Un lugar mejor? ¿Por qué querías irte? Luis me miró con ojos llenos de lágrimas. Porque aquí los grandes son malos con nosotros. Mi corazón se detuvo un momento. ¿A qué te refieres? El niño bajó la mirada como si tuviera miedo de decir más, pero entonces lo entendí. Había algo podrido en San Ignacio, algo que los niños sabían pero los adultos ignoraban. Luis, insistí. ¿Qué es lo que los grandes les hacen? El niño comenzó a llorar. No dijo más, pero en su llanto encontré la respuesta que había estado buscando con el tiempo. La verdad salió a la luz. No fue fácil, pero poco a poco los niños comenzaron a hablar. Había cosas que pasaban en San Ignacio que nadie quería admitir: padres abusivos, vecinos que aprovechaban la falta de vigilancia, secretos oscuros que todos preferían ignorar. El hombre del almendro había sido, en cierto modo, un catalizador. No era un héroe, pero tampoco era el monstruo que todos creían. Los verdaderos monstruos estaban entre nosotros. Esa fue la lección más dura que aprendí en San Ignacio. A veces los mayores horrores no vienen de fuera, vienen de casa. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron la choza vacía. El hombre había desaparecido. Nadie volvió a verlo jamás, pero cada tarde al pasar por la plaza y ver la banca vacía bajo el almendro, me pregunto si realmente se fue o si simplemente está esperando el momento de volver. Quinta historia. Vengo de un pueblo pequeño en el Estado de México. Nunca fui muy cercano a mi familia, salvo a mi hermano menor Gabriel. Cuando éramos niños él me seguía a todas partes y aunque me fastidiaba a veces, no podía negar que siempre me preocupé por él. Sin embargo, la vida nos llevó por caminos distintos. Yo me quedé trabajando en la ciudad, mientras que Gabriel, con apenas 20 años, decidió dejarlo todo y mudarse a un pueblo remoto en la Sierra de Durango. Nunca entendí del todo por qué lo hizo. Decía que la vida en la ciudad lo asfixiaba y que buscaba tranquilidad. Nos mantuvimos en tacto por un tiempo. Me escribía cartas y me contaba sobre el pueblo donde se había instalado, un lugar llamado San Roque de los Cedros, rodeado de montañas y atravesado por un río que según él tenía un sonido especial, casi como si hablara. Decía que el río lo tranquilizaba, que era lo único que lo hacía sentir en paz. Pero hace un año las cartas dejaron de llegar. Primero pensé que tal vez estaba ocupado, que se
Le habían olvidado mis datos o que simplemente había decidido cortar la comunicación. No sería la primera vez, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien. Pasaron los meses y mi inquietud creció hasta volverse insoportable. Al final decidí dejarlo todo y viajar a San Roque de los Cedros para buscar a mi hermano. No sabía que al llegar me encontraría con un pueblo que guardaba un secreto. Llegué a San Roque de los Cedros después de 2 días de viaje, siguiendo caminos de terracería y cruzando cerros que parecían interminables. Apenas al entrar al pueblo noté algo extraño. El lugar parecía casi desierto, las calles estaban vacías y las pocas personas que vi me observaron con recelo, como si mi sola presencia los incomodara. Busqué la plaza central y me dirigí a la tienda más grande, un pequeño local con un letrero de madera descolorido que decía Miscelánea La Esperanza. El dueño, un hombre mayor de rostro serio, me miró fijamente cuando pregunté por Gabriel. ¿Usted es pariente?, preguntó sin mucho interés. Soy su hermano, hace meses que no sé de él, vine a buscarlo. El hombre hizo una pausa antes de responder. Gabriel vivía aquí, sí, pero hace tiempo que no lo vemos. ¿Hace cuántos meses? Me quedé en silencio sintiendo que algo no cuadraba. ¿Y no saben qué le pasó? El hombre negó con la cabeza, pero había algo en su mirada que me dijo que no estaba siendo del todo honesto. A veces la gente se cansa y se va sin avisar. Este es un lugar tranquilo, pero no para todos. Decidí no insistir en ese momento, pero algo me decía que el pueblo sabía más de lo que estaba diciendo. Caminé hasta la casa donde Gabriel había vivido. Era una pequeña cabaña de madera ubicada en las afueras del pueblo, cerca del río del que tanto me había hablado. La puerta estaba cerrada con candado, pero las ventanas estaban rotas y el interior parecía abandonado. Al entrar encontré sus cosas, ropa, libros y algunas cartas que nunca me había enviado. Había una libreta sobre la mesa. La abrí y comencé a leer. Al principio eran notas normales, descripciones del pueblo, pensamientos sobre la vida tranquila que llevaba, pero conforme avanzaba en la lectura las notas cambiaban. Algo raro pasa aquí, la gente no lo dice, pero lo sienten. Por las noches se escuchan cosas que no deberían estar ahí. El río a veces parece que tiene voz. Seguí leyendo y las últimas páginas me pusieron los pelos de punta. Una mujer me advirtió que no me acercara al río de noche. Dice que hay cosas que viven en el agua, cosas que no son humanas, pero no sé si creerle. A veces cuando el pueblo está en silencio juro que escucho mi nombre susurrar entre las piedras del río. Algo me llama. Esa noche me quedé en la cabaña. El río estaba a unos 100 m y su murmullo constante era lo único que rompía el silencio. Al principio el sonido me pareció relajante, pero conforme pasaban las horas comencé a notar que había algo extraño en él. El río no sonaba como un río común, había un ritmo, una cadencia, casi como un canto. Me esforcé por ignorarlo y me acosté en la cama vieja de Gabriel, pero me costaba conciliar el sueño. Cerca de la medianoche un sonido diferente me despertó. Era un susurro. Al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Martín. Me senté en la cama helado. Martín, ven. La voz parecía venir de afuera. Me asomé por la ventana y vi el río plateado bajo la luz de la luna. La corriente se movía con calma, pero el susurro seguía ahí flotando en el aire. Algo me impulsó a salir. Caminé hacia el río sintiendo el frío de la noche en la piel. Cuando llegué a la orilla me quedé quieto escuchando Martín. La voz venía del agua. De un chapoteo rompió la superficie y vi algo que me dejó sin aliento. Una figura humana emergió del río. Parecía mi hermano Gabriel. Susurré, dando un paso hacia adelante, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos y su expresión vacía. Hermano, dijo la figura con una voz que no era del todo humana. Retrocedí aterrado. No eres Gabriel. La figura sonrió. Ven. En ese momento sentí una mano en mí hombro. Me giré de golpe y vi a la misma mujer que había mencionado Gabriel en su libreta. No lo sigas, no es tu hermano. La mujer me arrastró de vuelta a la cabaña. ¿Qué era eso?, pregunté temblando. Algo que vive en el río, algo que se lleva a los hombres, que escucha hablar demasiado. Y mi hermano. La mujer bajó la mirada. El río lo tomó, pero aún lo puedes escuchar. Antes de irme volví a la orilla del río una última vez. El agua seguía corriendo tranquila, pero de vez en cuando un susurro se elevaba entre las piedras. Martín, nunca volví a ver a mi hermano, pero su voz sigue conmigo. El río nunca olvida los nombres que escuchan. No regresé a la ciudad inmediatamente. Algo dentro de mí me impedía marcharme sin respuestas. Pasé los días hablando con los pocos habitantes que encontré en San Roque de los Cedros. Aunque la mayoría me evitaba, algunos cerraban las puertas al verme pasar, otros me miraban como si yo fuera una amenaza. Había miedo en sus ojos y no era miedo hacia mí, sino hacia lo que yo buscaba.
Solo la mujer que me había salvado del río parecía dispuesta a hablar. Se llamaba Doña Carmen. Una mujer de unos 60 años con cabello gris trenzado y manos ásperas por el trabajo. La encontré sentada frente a su casa desgranando maíz. No esperaba que siguieras aquí, me dijo sin levantar la vista de su labor. No puedo irme sin saber qué pasó con mi hermano. Doña Carmen hizo una pausa suspirando. Si realmente quieres saberlo, ven conmigo. Me llevó por un sendero que bordeaba el río hasta un pequeño altar escondido entre los árboles. Era un lugar sencillo, unas piedras con velas apagadas y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Frente al altar había un cuenco con agua y lo que vi ahí me dejó helado. Flotando en el agua había pequeñas figuras hechas de barro. Eran humanas y cada una tenía un nombre inscrito en la base. Busqué entre las figuras hasta encontrar una que me hizo temblar. Gabriel, ¿qué es esto?, pregunté con la voz entrecortada. Es el registro de los que el río ha reclamado, respondió Doña Carmen con tristeza en la voz. Cada figura representa a alguien que ha desaparecido. Conté al menos una docena de figuras, hombres, mujeres, incluso niños. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque tienen miedo. Aquí el río no es solo agua, es parte del pueblo. Siempre ha estado aquí mucho antes que nosotros y siempre se ha llevado a los que llama. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué hay de Gabriel? ¿Por qué lo tomó? Doña Carmen se quedó en silencio por un momento, luego dijo: tu hermano era un hombre bueno pero inquieto. Preguntaba demasiado, se metía donde no debía y el río no tolera la curiosidad. Me arrodillé mirando fijamente la figura de barro. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Doña Carmen negó con la cabeza. Una vez que el río los toma ya no regresan, pero a veces dejan una parte de ellos atrás. Su voz, sus palabras, ¿qué significa eso?, pregunté confundido. Doña Carmen me miró con una expresión sombría. Escucha al río, si prestas atención lo oirás hablar. Esa noche regresé a la cabaña de Gabriel y por primera vez me quedé afuera junto al río. Encendí una fogata y me senté en silencio con la mirada fija en él. Agua. Al principio solo escuché el murmullo de la corriente, pero después de un rato el sonido cambió. Ya no era solo el río fluyendo entre las piedras, había un ritmo, una cadencia y luego una voz. Martín era su voz, la voz de Gabriel. Hermano, mi corazón se aceleró. Gabriel, ¿eres tú? El río pareció responder susurrando palabras que apenas podía distinguir. No debiste venir. ¿Dónde estás? ¿Qué te hicieron? Hubo un largo silencio y luego la voz más clara que antes. No me busques, no puedes sacarme de aquí, no. Grité levantándome de un salto. No voy a dejarte, dime cómo ayudarte. La voz se desvaneció en el murmullo del río y en su lugar solo quedó el sonido del agua. Al día siguiente fui a buscar a Doña Carmen de nuevo. Lo escuché, le dije, escuché su voz. Ella sintió como si ya lo supiera. No eres el primero, muchos de los que han perdido a alguien aquí lo han escuchado, pero debes entender que lo que oyes no es él, como que no es él. El río toma las voces de los que se lleva, las convierte en parte de sí mismo. Esa voz que escuchaste es solo un eco de lo que fue tu hermano. Me negué a creerlo. No tiene que haber una manera. ¿Por qué me sigue llamando? Doña Carmen me miró con lástima. Porque quiere que vayas al río, quiere que cruces la corriente y te unas a él. Sentí un escalofrío recorrerme. Eso es lo que les pasó a los demás. Fueron al río. Ella asintió lentamente. Uno por uno todos los que escucharon las voces terminaron desapareciendo. También esa noche me quedé despierto hasta tarde intentando decidir qué hacer. Parte de mí quería rendirse, aceptar que Gabriel se había ido para siempre, pero otra parte más testaruda se negaba a dejarlo así. Alrededor de la medianoche lo escuché de nuevo. Martín, la voz de Gabriel, clara como el día. Me levanté y caminé hacia el río sin importar lo que Doña Carmen me había dicho. Hermano, susurró la voz, cruza el río. La corriente parecía tranquila, pero sabía que no era así. Había algo más bajo esa superficie, algo que no era natural. Gabriel, ¿estás ahí?, pregunté acercándome a la orilla. Sí, mis pies tocaron el agua fría y de pronto algo se aferró a mi pierna. Grité tratando de zafarme, pero la corriente me arrastraba hacia el centro del río. Sentía que algo tiraba de mí, algo que no podía ver. De repente una mano fuerte me sujetó por detrás y me sacó del agua. Era Doña Carmen. Te dije que no lo hicieras, gritó mientras me arrastraba de vuelta a la orilla. Caí de rodillas temblando, jadeando por aire. No era él, murmuréis colocándome una mano en el hombro. No, nunca fue él. Me fui de San Roque de los Cedros al día siguiente llevando conmigo la figura de barro con el nombre de Gabriel. No he vuelto a escuchar su voz desde entonces, pero cada vez que paso cerca de un río me detengo, me quedo en silencio y escucho, porque sé que tarde o temprano lo volveré a oír.
Sexta historia. Hace poco era un hombre común que vivía en Agua Clara, un pueblo escondido entre las montañas de Hidalgo. No es un lugar grande, pero tiene lo necesario para vivir tranquilo: una iglesia, una plaza, un par de tiendas. Y por supuesto una carnicería. Es esa carnicería la que me ha quitado el sueño desde hace meses. Cada vez que cierro los ojos vuelvo a escuchar los ruidos que salían de la parte trasera de ese lugar y no puedo evitar pensar en lo que vi aquella tarde. Quiero contar esta historia para que hay secretos que nunca deberían salir a la luz, pero yo los descubrí y desde entonces no he podido vivir en paz. Clara es de un pueblo sencillo donde todos se conocen. No pasan muchas cosas aquí salvo las fiestas patronales y algún que otro chisme, pero hace unos meses algo cambió. Todo comenzó cuando don Ernesto el carnicero volvió al pueblo después de haber desaparecido por un tiempo. Nadie sabía exactamente a dónde había ido, pero cuando regresó trajo consigo una carnicería nueva, más grande y moderna que la anterior. Su negocio prosperó rápido. La carne que vendía era distinta, más fresca, más roja y, según los clientes, más sabrosa. La gente hacía fila desde temprano para comprarle y hasta las familias que antes preferían criar sus propios animales comenzaron a comprarle carne a don Ernesto. Al principio yo también lo hice, pero luego empecé a notar cosas extrañas. Don Ernesto siempre había sido un hombre reservado, pero tras su regreso se volvió aún más callado. Su carnicería estaba impecable, pero nadie sabía quién le ayudaba. Nunca contrató empleados y nunca se le veía salir de la tienda. Había rumores de que él mismo sacrificaba a los animales, aunque nadie lo vio hacerlo. Tampoco se sabía de dónde traía el ganado. En un pueblo como el nuestro, donde todos sabemos quién cría, que eso no tenía sentido. Las cosas comenzaron a ponerse más raras cuando desapareció Felipe, un muchacho que trabajaba como repartidor de pan. Su madre, doña Concha, estaba desesperada. Decía que lo último que supo de él fue que iba a entregar un pedido a la carnicería de don Ernesto. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Una tarde decidí quedarme cerca de la carnicería para observar. No tenía pruebas de nada, pero algo no me cuadraba. Me escondí detrás de unos árboles en la plaza donde tenía buena vista de la tienda. La puerta estaba cerrada como siempre después de las 6, pero de pronto escuché un ruido. Era un golpe seco, como si algo pesado cayera al suelo. Luego unos pasos. Me acerqué con cuidado rodeando la carnicería hasta llegar a la parte trasera. Allí había una puerta de metal vieja y oxidada que nunca había notado antes. Me quedé quieto escuchando los ruidos. Continuaban: golpes, arrastre de cadenas y algo más. Un gemido. No podía quedarme con la duda. Tenía que saber qué pasaba. Esperé hasta que la noche cubrió el pueblo. Cuando las luces de las casas se apagaron, me acerqué a la puerta trasera. Estaba cerrada con candado, pero no era difícil de abrir. Con un poco de maña forcé el candado con una barra de metal que había traído y tras un par de intentos logré abrir la puerta sin hacer mucho ruido. El olor que salió de allí fue lo primero que me hizo dudar de mi decisión. Era un olor pesado, metálico, como de sangre seca mezclada con algo podrido, pero ya estaba allí. No podía echarme para atrás. Adentro la luz era tenue. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, pero estaban manchados de algo oscuro. Seguí avanzando, pasando por un pasillo estrecho hasta llegar a una habitación más grande. Había una mesa metálica en el centro, como las que usan en los mataderos, y encima algo cubierto con una lona. Por un momento quise irme. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que a reventar, pero mis pies no me obedecieron. Me acerqué a la mesa y con manos temblorosas levanté la lona. Debajo había un cuerpo. No era un animal, era un hombre, o lo que quedaba de él. Su torso estaba abierto como si alguien hubiera estado sacándole las tripas. Su rostro estaba irreconocible, pero la ropa que llevaba me resultó familiar. Era Felipe, el repartidor de pan. Sentí que las piernas me flaqueaban, pero antes de que pudiera reaccionar escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a don Ernesto parado en la entrada con un machete en la mano. No deberías estar aquí, Saúl, dijo con voz calmada, como si no le sorprendiera verme. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. Él avanzó despacio, arrastrando los pies por el suelo ensangrentado. Siempre supe que alguien vendría a husmear. Continuó: la gente como tú no sabe dejar las cosas como están. Yo retrocedí buscando una salida, pero antes de que pudiera hacer algo él se lanzó hacia mí. Logré esquivar el machete por poco y corrí hacia la puerta por donde había entrado. Don Ernesto me siguió sus movimientos.
Eran torpes, no sé cómo, pero logré salir y cerrar la puerta detrás de mí asegurándoles viniera a buscarme, pero no lo hizo. Al día siguiente fui a la policía, pero no me creyeron, dijeron que era una historia absurda, que don Ernesto era un hombre respetado en el pueblo. Decidí entonces volver a la carnicería con un grupo de vecinos, pero cuando llegamos la tienda estaba vacía. Don Ernesto había desaparecido. Pasaron meses sin que nadie supiera nada de él. La carnicería quedó abandonada, pero un día, mientras caminaba por el mercado en un pueblo cercano, vi algo que me heló la sangre. Había una nueva carnicería en la plaza y detrás del mostrador atendiendo a los clientes estaba don Ernesto con una sonrisa tranquila y sus manos manchadas de sangre. Desde ese día no he vuelto a comer carne. Cuando lo vi en ese mercado supe que don Ernesto no se había ido lejos, había encontrado otro lugar para establecerse, otro pueblo donde nadie sabía lo que había hecho en Agua Clara, pero yo sí lo sabía y por alguna razón él también lo sabía. Nuestros ojos se cruzaron por un breve instante, fue suficiente para que sintiera un nudo en el estómago. No había miedo en su mirada ni sorpresa, solo esa misma calma inquietante que vi la noche que estuve en su carnicería. No apartó la vista ni por un segundo, su sonrisa era apenas perceptible, como si estuviera disfrutando del momento. Tuve que alejarme, sentí que me faltaba el aire y me metí a un callejón intentando calmarme. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué podía hacer? La policía no me había creído y ahora don Ernesto estaba comenzando de nuevo. ¿Cuántas personas más desaparecerían antes de que alguien lo detuviera? Esa noche regresé a Agua Clara con una sola idea en mente: descubrir todo lo que pudiera sobre él y reunir pruebas. Y nadie me creía, tendría que hacerlo por mi cuenta. Comencé preguntando a los más viejos del pueblo. Descubrí que don Ernesto no siempre había vivido aquí. Llegó hace unos 20 años diciendo que venía de la Sierra Gorda, pero nunca hablaba de su pasado. La gente asumió que era uno de esos hombres que buscan comenzar de nuevo lejos de la ciudad. Su carnicería era pequeña al principio, pero se ganó la confianza del pueblo con su carne barata y de buena calidad. Sin embargo, algunas historias comenzaron a surgir conforme preguntaba más. ¿Sabes que antes de que llegara Ernesto hubo desapariciones en otros pueblos?, me dijo don Andrés, un hombre que había trabajado como arriero en sus años jóvenes. En los años 80 hubo un caso en San Joaquín, un pueblo chico como este. Varias personas desaparecieron. Dijeron que era obra de un asesino, pero nunca encontraron al culpable. ¿Y crees que fue él?, pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en certeza. Don Andrés me miró con seriedad. No lo sé, pero hijo, cuando algo se repite tantas veces no es coincidencia. Decidí volver al mercado donde lo había visto. Esta vez fui armado con una cámara de fotos que me prestó un primo. Quería obtener alguna prueba de que ese hombre seguía operando su macabro negocio. Llegué al pueblo de San Vicente antes del amanecer. La carnicería de don Ernesto estaba en la esquina de la plaza principal. Me escondí detrás de un puesto de verduras y esperé. Al poco rato lo vi llegar. Traía consigo un viejo carrito de madera lleno de costales. Entró a la carnicería y unos minutos después comenzaron los ruidos, golpes, arrastre de cadenas y finalmente el mismo gemido que escuché aquella noche en Agua Clara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba a punto de presenciar lo mismo que vi antes. Tendría la oportunidad de obtener pruebas. Me acerqué despacio a la carnicería, rodeando la parte trasera hasta encontrar una puerta de servicio. Estaba cerrada, pero había una pequeña rendija desde donde podía mirar. Lo que vi me hizo contener la respiración. Don Ernesto estaba en el centro de la habitación con un delantal manchado de sangre. Frente a él había una figura encorvada con las manos y pies atados. No podía ver bien quién era, pero estaba claro que no era un animal. Don Ernesto hablaba en voz baja, murmurando algo que no pude entender. Luego levantó un cuchillo y sin dudarlo lo hundió en el cuello de la persona. Tuve que apartar la vista conteniendo las náuseas. Cuando volví a mirar vi cómo levantaba el cuerpo y lo colocaba sobre una mesa metálica. Comenzó a cortar con precisión como si fuera cualquier otro animal, pero lo que más me impactó fue su calma. No había prisa en sus movimientos ni rastro de remordimiento. Era un hombre que había hecho esto muchas veces antes. Tomé varias fotos asegurándome de capturar cada detalle. Sabía que necesitaba esas pruebas para que alguien me creyera. Al día siguiente fui a la policía del pueblo, les mostré las fotos contando todo lo que sabía sobre don Ernesto. El oficial que me atendió se quedó en silencio por unos segundos examinando las imágenes. Esto es muy serio, dijo finalmente. Si esto es cierto, estamos ante algo muy
Grande llamaron a más oficiales y organizaron una redada en la carnicería, pero cuando llegaron el lugar estaba vacío, no había rastro de don Ernesto ni de los costales que había llevado esa mañana. Busqué al oficial que había atendido mi denuncia, pero me dijeron que había salido del pueblo esa misma tarde. Nadie supo decirme a dónde había ido. Desde entonces he estado huyendo, no sé cómo, pero don Ernesto sabe que lo descubrí. No es un hombre cualquiera, tiene contactos, gente que lo protege. He recibido llamadas extrañas, mensajes en los que me advierten que deje el asunto. Una vez encontré una muñeca colgada en la puerta de mi casa, estaba hecha de huesos. No sé hasta dónde puede llegar su influencia, pero sé que no me detendré. La gente debe saber la verdad porque don Ernesto sigue ahí afuera, sigue moviéndose de pueblo en pueblo buscando víctimas y construyendo su negocio macabro. Si ves una carnicería nueva en tu pueblo, ten cuidado, puede ser que él haya llegado. Séptima historia. Crecí en un pueblo de Jalisco llamado Santa Esperanza. Es el tipo de pueblo que si no fuera por la carretera que pasa cerca habría desaparecido del mapa hace años. Sus calles empedradas y las casas con tejados viejos parecían congeladas en el tiempo, pero había algo más en Santa Esperanza, una historia que todos conocían pero pocos se atrevían a mencionar. En el centro del pueblo, junto a una capilla de por el paso de los años, había un pozo antiguo que todos llamábamos el Pozo de los Murmullos. Tenía ese nombre porque, según las leyendas locales, si te acercabas demasiado al anochecer podías escuchar voces que salían desde lo profundo. Los niños del pueblo repetían la misma advertencia como si fuera un mantra: no te acerques al pozo cuando el sol se esconde, no lo hagas nunca más. Siempre me pareció una tontería, historias para espantar a los más pequeños y mantenerlos lejos del peligro, pero con los años algo curioso pasó. Esas advertencias se arraigaron en todos, incluso en los adultos. El pozo era un lugar al que nadie se acercaba después del atardecer, y si alguien lo mencionaba lo hacía con un tono de voz bajo, como si temieran despertar algo que no debía ser molestado. Pero yo siempre fui un terco, un escéptico de nacimiento. Supongo me gustaba desafiar las supersticiones, así que una tarde de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y el sol teñía de naranja las montañas a lo lejos, tomé una linterna, una cuerda y un poco de valor y me dirigí hacia el pozo. Había algo solemne en el camino que llevaba al pozo. Los adoquines crujían bajo mis pies y el viento parecía jugar entre los árboles secos, haciendo que sus ramas susurraran en mi oído. Llegué justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. La capilla, que estaba en ruinas, se alzaba como un fantasma del pasado, y allí en el centro de la plaza estaba el pozo viejo, agrietado con piedras cubiertas de musgo y una tapa de madera podrida que parecía a punto de desmoronarse. Me detuve frente a él por un momento. Sentí un peso extraño en el aire, como si algo invisible me estuviera observando, pero lo atribuí a los nervios. Saqué la linterna y me acerqué. La tapa del pozo tenía un candado oxidado que sorprendentemente seguía allí a pesar del paso de los años. Lo forcé con una piedra hasta que cedió y lo tiré a un lado. Luego, con un poco de esfuerzo, levanté la tapa y la dejé caer al suelo. Con un golpe sordo me asomé al borde y encendí la linterna. Lo primero que noté fue que el pozo era más profundo de lo que había imaginado. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes cubiertas de moho, pero lo que me puso piel de gallina fue otra cosa. Desde las profundidades sentí como si el aire se moviera hacia arriba, como si el pozo respirara, y entonces escuché algo. Al principio pensé que era el viento que jugaba con las hojas secas, pero no, era un sonido más tenue, más inquietante. Parecía un susurro, palabras ininteligibles que venían desde lo profundo del pozo. Me agaché un poco más, tratando de escuchar mejor. O la pregunté, sintiéndome un poco ridículo. El susurro se detuvo por un momento, todo quedó en silencio, solo el crujir de las ramas y el latido de mi propio corazón rompían la quietud. Pero entonces, cuando estaba a punto de levantarme, lo escuché de nuevo, esta vez más claro: mi nombre, Julián. Me congelé, miré a mi alrededor pensando que alguien me estaba jugando una broma, pero no había nadie, solo yo, la capilla y el pozo. Volví a asomarme y en ese instante algo salió disparado desde las profundidades, una cuerda vieja en donde se enredó en mi muñeca. ¿Qué demonios?, grité tirando de mi brazo. La cuerda me jalaba con una fuerza imposible, no podía soltarme. Mi linterna cayó al suelo y la luz se apagó de pronto. Todo quedó en penumbras, pero lo peor fue cuando sentí algo más, algo que subía desde el pozo. Una mano que no era una mano normal, cubierta de lodo, con dedos alargados y uñas como garras, se aferró a mi brazo con fuerza y
Comenzó a tirar de mí hacia el pozo, no grité. Pateando y forcejeando la cuerda se aflojó por un segundo y logré liberarme, caí de espaldas jadeando, pero cuando miré hacia el pozo lo vi, dos ojos brillaban desde lo profundo, ojos amarillentos fijo en mí. Entonces escuché su voz: Julián, no debiste venir. Me levanté como pude y corrí, mis piernas no respondieron, pero corrí hasta que las casas del pueblo aparecieron a la vista. Me detuve frente a mi casa intentando recuperar el aliento. Pero algo estaba mal, la puerta estaba abierta. Entré temblando y llamé a mi madre: mamá, ¿estás aquí? No hubo respuesta, la casa estaba vacía, todo estaba en silencio excepto por una cosa, el sonido de agua goteando. Miré hacia la cocina y vi algo que me hizo sentir un frío indescriptible. Había marcas de lodo en el suelo, se dirigían hacia la puerta trasera y en la mesa alguien había escrito algo con ese mismo lodo: te lo advertimos. Salí corriendo de la casa y no me detuve hasta llegar a la plaza principal. Allí algunos vecinos estaban reunidos mirándome con ojos de preocupación. ¿Qué hiciste?, preguntó don Melquiades, el más viejo del pueblo. Les conté todo sin omitir ningún detalle. Algunos cruzaron sus manos en señal de protección, otros simplemente bajaron la mirada. Ese pozo no es un pozo común, dijo don Melquiades, lo que vive ahí ha estado atrapado por generaciones, no busca salir, busca reemplazar. No entendí sus palabras hasta días después, cuando noté que algo en mí había cambiado. Por las noches escuchaba los susurros desde el pozo y cada vez que me miraba al espejo esos ojos amarillentos ya no estaban solo en mis recuerdos, eran míos. Pasaron días antes de que pudiera dormir de nuevo y aún así el sueño nunca me traía descanso. Lo que ocurrió aquella noche en el pozo no era algo que pudiera olvidar, y menos ahora que las marcas de lo vivido empezaban a manifestarse en mi cuerpo. Primero fueron los ojos. Cada mañana que me miraba en el espejo los veía un poco más diferentes. El color negro de mis pupilas parecía invadir poco a poco el iris. Los bordes amarillentos que primero habían sido sutiles ahora eran más pronunciados, como si el reflejo que veía no fuera completamente mío. Mi madre lo notó una mañana mientras desayunábamos en silencio. ¿Estás bien, Julián?, me preguntó con un tono que mezclaba preocupación y desconfianza. Asentí sin mirarla directamente. Sí, solo cansado. Ella no insistió, pero sé que me observó de reojo. Mientras yo me levantaba de la mesa y salía de la casa había algo en mi mirada que la incomodaba, algo que a mí también me estaba empezando a asustar. El pueblo seguía siendo el mismo, pero yo ya no lo sentía igual. Los adoquines bajo mis pies parecían más fríos, las calles más estrechas y las miradas de los vecinos más pesadas. Era como si todos supieran que había hecho algo que no debía, aunque nadie me lo decía directamente. La única excepción era don Melquiades. Un día encontré en la plaza sentado en una banca, fumando un cigarro de hoja. Me acerqué sin saludar, y él me miró con esos ojos cansados que parecían haber visto más de lo que cualquiera debería ver en una vida. No puedes dormir, ¿verdad?, me dijo como si leyera mis pensamientos. Negué con la cabeza. ¿Qué me está pasando? El viejo tomó una calada lenta antes de responder. Algo salió del pozo contigo, algo que no debería estar aquí, pero no se queda en el pozo. Julián se lleva a los que se acercan demasiado y los cambia. Su respuesta me dejó helado. ¿Qué significa eso?, pregunté con un nudo en la garganta. Melquiades me miró fijamente. Significa que ya no eres completamente tú, y cuanto más tiempo pase menos de ti quedará. Esa noche no pude soportarlo más, no dormí. Me senté en la cama con los ojos fijos en la ventana esperando ver algún indicio de que todo era solo una pesadilla, pero lo que vi fue peor. A la medianoche el aire se tornó pesado. Las ramas del naranjo que teníamos en el patio trasero comenzaron a sacudirse. Aunque no había viento, me levanté y me acerqué a la ventana y entonces lo vi, una figura de pie junto al árbol. Al principio pensé que era un hombre, pero la forma en que se movía era extraña, como si sus huesos estuvieran mal colocados. Su cabeza giró lentamente y aunque la oscuridad cubría su rostro sentí su mirada clavada en mí. Julián, lo escuché claro como el agua, aunque sus labios no se movieron. Retrocedí de un salto y el ruido de mis pies sobre el piso despertó a mi madre. ¿Qué pasa?, preguntó desde su habitación. Nada, mentí con la voz temblorosa. Me quedé junto a la ventana, observando cómo la figura se desvanecía en la oscuridad, pero su voz seguía resonando en mi mente. Al día siguiente fui a buscar a don Melquiades de nuevo. Esta vez lo encontré en la capilla encendiendo velas ante un altar. Destartalado, ya no puedo más, le dije sin rodeos. ¿Qué hago? El viejo apagó el fósforo y se acercó a mí. ¿Debes regresar al pozo?, que pregunté incrédulo. Lo que salió de ahí te pertenece ahora. Si no lo devuelves te llevará como lo
Devuelvo. El anciano suspiró. No lo sé, nadie ha regresado de ese pozo para contarlo. Esa noche me armé de valor y volví al pozo. La tapa seguía rota y el candado oxidado estaba tirado a un lado. La luna llena iluminaba la plaza con un brillo pálido y el silencio era absoluto. El aire olía a tierra mojada. Aunque no había llovido en días, me acerqué al borde y miré hacia abajo. La oscuridad parecía infinita y por un momento dudé qué estaba haciendo ahí, porque no había simplemente huido del pueblo, pero entonces lo escuché de nuevo, Julián, las mismas voces, los mismos susurros. Agarré la cuerda que había traído conmigo y la asegurémonos bajando lentamente, pero cuanto más descendía más sentía que algo me... Cuando finalmente toqué el suelo noté que había un charco de agua en el centro y en él vi mi reflejo, o al menos una versión distorsionada de mí. Mis ojos en el agua no eran los míos, eran los mismos ojos amarillentos que había visto aquella noche. La figura en el reflejo me sonreía aunque yo no lo hacía. Tú no eres yo, susurré. El reflejo inclinó la cabeza y entonces lo entendí. No había escapado del pozo, nunca lo hice. La cosa que había salido me estaba reemplazando. Julián, es hora de regresar. La figura del reflejo se alzó desde el agua y se abalanzó sobre mí. Caí al suelo, luchando por mantenerme consciente mientras sentía sus manos frías sobre mi rostro. Entonces todo se oscureció. Desperté en la plaza del pueblo con la luz del amanecer bañándome el rostro. La tapa del pozo estaba de nuevo en su lugar, cerrada con el candado oxidado, pero algo estaba mal. Me levanté lentamente y me acerqué al pozo. Mi reflejo seguía allí mirándome desde el agua oscura y su sonrisa seguía siendo la misma.